Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Les saludo con mucho gusto, le agradezco que nos acompañe en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión, y le informo que en estos momentos está dando inicio la reunión de trabajo de las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado de la República, reunión en la cual se llevará a cabo la comparecencia del ciudadano Gabriel Contreras Saldívar, quien es presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y ello en cumplimiento con lo que se establece en el artículo 28, fracción octava, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la cual se establece que el titular del Instituto Federal de Telecomunicaciones presentará anualmente un programa de trabajo y trimestralmente un informe de actividades a los poderes ejecutivo y legislativo. También comparecerá ante la Cámara de Senadores anualmente y ante las cámaras del Congreso en los términos del artículo 93 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y también se señala que el Ejecutivo Federal podrá solicitar a cualquiera de las cámaras la comparecencia de los titulares ante esta. Así que yo lo invito a que nos acompañe y siga bien informado de todo el acontecer legislativo. En contra, se aprueba por unanimidad, señor presidente. Presidenta. Muchas gracias, secretario. Antes de dar el uso de la palabra al presidente y a los comisionados del IFETEL, vamos a escuchar un mensaje de la presidencia de la Comisión de Comunicaciones y Transportes. Recordarle en esta sesión estamos trabajando en Comisiones Unidas, estamos sesionando en Comisiones Unidas, la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía y la Comisión de Comunicaciones y Transportes también de aquí del Senado. Entonces, antes de dar inicio a las participaciones de los comisionados del IFETEL, vamos a escuchar el mensaje del presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, el senador Javier Lozano. Por favor. Gracias, senadora presidenta. Bienvenidas y bienvenidos comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones a esta comparecencia de Comisiones Unidas para conocer del informe que nos presentan a un año de distancia ya del inicio de sus labores como un órgano autónomo constitucional del Estado mexicano. Antes de dar mi mensaje, simplemente quiero comentar con los aquí presentes que y desde luego someter a su consideración que la propuesta de acuerdo que tenemos es que viene primero un mensaje inicial del presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Gabriel Contreras, hasta por 15 minutos, y después tendremos 2 rondas de preguntas y respuestas, pero en un formato diferente a lo que hemos hecho en otras ocasiones. Aquí por cada pregunta en específico, hasta por 5 minutos de cada uno de los representantes de cada uno de los grupos parlamentarios, vendría de inmediato la respuesta de parte de ustedes y en su caso una réplica, ¿no? O si hay una aclaración que hacer que el propio formulante de la pregunta realizaría. Lo haríamos así en 2 rondas: Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Partido de la Revolución Democrática, Partido de Acción Nacional y Partido Revolucionario Institucional. Y luego ya someteremos a consideración de esta asamblea si es necesaria una tercera ronda o si ahí la dejamos, si estamos satisfechos con sus respuestas. Entonces, pregunto aquí a los presentes si estamos de acuerdo con ese formato. Los que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. ¿Estén en contra? Bueno, entonces estamos de acuerdo. Miren, como lo importante es escucharlos a ustedes, presidente, lo que es muy relevante para la Comisión de Comunicaciones y Transportes, que tengo el honor de presidir, es que en este informe incluyan temas que son críticos, que además de una u otra manera
estaban dentro de los artículos transitorios, primero del decreto constitucional en materia de telecomunicaciones y competencia económica, y después también en los transitorios del decreto por el que se expide la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado mexicano. Señaladamente, y a reserva de las preguntas que se tengan, sí quisiéramos saber cómo va la licitación de las nuevas cadenas de televisión nacional. ¿Cómo vamos con la implementación de la eliminación de todos los cobros de larga distancia nacional a partir del primer minuto del próximo año, del 2015, en términos de lo que aprobamos en la legislación secundaria? ¿Cómo vamos en uno de los derechos fundamentales de los usuarios de la telefonía en nuestro país, que es la portabilidad numérica? ¿Cómo vamos en el apagón analógico, en términos pues, de las fechas, de las entregas, la coordinación con la SCT? En fin, si estamos en tiempo y forma conforme a lo aprobado en el decreto constitucional. ¿Cómo vamos con la red mayorista compartida, que esto también es de la mayor importancia para la competencia, la competitividad y los objetivos que perseguimos en la reforma? Y particularmente en asuntos muy concretos y muy específicos que han sido tratados en otros momentos, pero que unos de ellos son críticos por la relevancia que tienen, señaladamente el caso de la asociación de Telmex con MBS en Dish México, el proyecto Alfa, en qué estado nos encontramos, qué es lo que sigue, y con independencia, insisto, de lo que aquí se pueda preguntar por parte de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, sí queremos que, ojalá desde el inicio en su presentación, presidente, podamos hacer alguna referencia a estos temas. Nuevamente les agradecemos mucho su presencia y bueno, dejamos desde luego abierta la puerta para que podamos tener ulteriores encuentros, quizás ya específicos sobre algunos temas, sobre todo conforme vaya avanzando el calendario, estos puntos de la agenda que nos preocupan mucho, pero sí queremos ver cómo es que, y que quede también muy claro, revisemos con toda sinceridad cómo vamos en tiempos, con base en lo aprobado en el decreto constitucional y en el decreto por el que se expide la legislación secundaria. Y si hay algo en lo que ustedes observan que por alguna u otra razón no vamos a cumplir, que nos lo hagan saber, por si hay necesidad de hacer alguna adecuación al marco jurídico. Se trata aquí de que nos ayudemos recíprocamente, no que estén en un tribunal de cuentas, aquí se trata de ver cómo nos ayudamos para que los objetivos se cumplan en cuanto a la legislación de telecomunicaciones y radiodifusión se refiere. Así que, pues ese es mi mensaje inicial. Bienvenidos nuevamente. Tiene usted la palabra, senadora presidenta. Gracias, senador. Como lo comentamos hace un momento, en presencia de estas dos comisiones unidas y en mi caso como presidenta de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, yo también quiero compartir algunos de los temas que nos interesa sean abordados en esta comparecencia. Y en ese sentido, como ya lo hemos señalado, es especialmente importante el estar llegando ya al primer año de vida, el primer año de actividades de este órgano, un órgano del que se ha hablado, un órgano que ha estado presente, que ha generado impacto en sus actividades, desde sus declaraciones, sus posicionamientos, y en donde hay sin duda un impacto trascendente para el sector de las telecomunicaciones. Por ello nos es importante conocer a detalle qué avances se ha tenido en estos objetivos que le dieron vida a este órgano, qué tanto es cierto que con la estructura, en las condiciones en las que este momento se encuentra este órgano, verdaderamente se han podido alcanzar los objetivos que le dieron vida a tan importante instituto. Importante también conocer en esta materia la situación que guardan las concesiones, todo el proceso de licitación de estas tan esperadas, tan anunciadas nuevas cadenas de televisión, que pareciera una cuestión
menor, pero por supuesto que es histórico en este país hablar de nuevas cadenas de televisión y todo lo que ello implica. Por eso nos parece relevante conocer la situación que guarda este proceso. Es importante también el conocer, el escuchar su experiencia con referencia a la difusión de la producción independiente, que ha sido un tema que nos ha preocupado al interior de este Senado, particularmente a nuestra Comisión Radio, Televisión y Cinematografía. Nos preocupa, nos interesa que el Instituto asegure pues que en este tema se esté avanzando. Nos interesa conocer qué medidas han tomado para asegurar la calidad de los contenidos. Es un tema que suena, que la gente allá afuera también se pregunta si verdaderamente estamos en condiciones de darles esta garantía. Nos interesa conocer lo referente a la universalización del acceso a la banda ancha, todo lo que hemos planteado de la neutralidad de la red, que es un tema también para el que se ha trabajado, para el que hemos, pensamos nosotros, construido condiciones. Y por supuesto nos interesa un tema que es del día con día de los ciudadanos, la calidad de los servicios de telefonía, las tarifas, este tema de la larga distancia, si verdaderamente hay un avance en ese sentido o no. Hoy hay mucha publicidad al respecto, estamos diciendo que hay un avance importante en ese sentido y queremos escuchar en voz de ustedes si verdaderamente esto se está alcanzando. Seguramente van a surgir más preguntas, más preocupaciones. Es un órgano que tiene muchas facultades, del que se espera mucho, se le ha dado un respaldo importante. Y para concluir, yo solamente quisiera reconocer que si bien es cierto en este Senado, recientemente en las pasadas reformas a leyes secundarias de telecomunicaciones, estuvimos algunos a favor, otros más en contra de lo que estas reformas nos permitieron alcanzar. Lo cierto es que prácticamente hay unanimidad en reconocer la importancia, la relevancia de seguir blindando al IFETEL como un órgano regulador, un órgano que nos ayude a alcanzar los objetivos que siguen todavía pendientes en todos estos temas a partir de la pasada reforma a leyes secundarias. Entonces, bueno, básicamente esa es nuestra intención, nuestra preocupación, conocer sus opiniones y sobre todo también, decirlo abiertamente, retroalimentarnos para en su caso tomar las medidas que sean pertinentes, que sean necesarias para seguir fortaleciendo la vida de tan importante órgano. Vamos a continuar, si ustedes están de acuerdo, vamos a dar inicio a las comparecencias. Ya el senador Lozano nos apoyó explicando cuál va a ser el formato y para dar cumplimiento a lo que marca el orden del día que ha sido aprobada, vamos a escuchar al presidente de este instituto para que nos comparta su informe de actividades, sus opiniones sobre lo que ha sido este primer año de gestión. Adelante, por favor, presidente Gabriel Contreras. Donde tú quieras, aquí, allá, donde usted quiera. Donde usted diga. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, señoras y señores senadores. Es para nosotros un gusto estar aquí con ustedes y cumplir con una obligación que nos mandata el artículo 28 constitucional de rendir cuentas sobre el resultado de la gestión de este instituto, sobre todo durante su primer año a partir de su integración. Atendiendo al formato, destacaré únicamente lo más relevante. Si ustedes me lo permiten, empezaré por lo que se ha llamado la agenda de 180 días. Como ustedes saben, la reforma constitucional estableció mandatos muy claros a cumplir dentro de los primeros 180 días a partir de la integración del instituto. Se determinó por parte del instituto la existencia de agentes económicos preponderantes, tanto en telecomunicaciones como en radiodifusión. Se impusieron medidas asimétricas como lo ordenaba la Constitución y entre ellas medidas para desagregar la red local del agente preponderante en materia de telecomunicaciones, lo que se ha conocido como el bucle. Se publicaron las bases y convocatorias para licitar 2 nuevas cadenas de televisión abierta con cobertura nacional, como lo ordena la Constitución.
Abundaré un poco más adelante, pero puesto las preguntas que se han hecho, estas convocatorias han sido modificadas en un par de ocasiones. Se verificó el cumplimiento de títulos de concesión, así lo ordenó la Constitución, y también esta actividad fue finalizada durante el primer trimestre de este año. Se constituyó el registro público de concesiones. Hoy está a disposición de todo el público todos los títulos de concesiones que se encuentran vigentes. Ahí cualquier persona puede consultar la vigencia, la cobertura, la disposición de espectro y otras cuestiones relacionadas con las mismas concesiones. Se emitieron lineamientos para hacer cumplir las obligaciones derivadas de Must Carry y de Must Offer previstas en la Constitución. Y después de este plazo de 180 días, como lo ordenó la Constitución también, se emitieron lineamientos para prestar servicios adicionales en materia de telecomunicaciones o poder migrar a la concesión única. Me detengo un poco en el tema de la preponderancia. Se determinó como agente económico preponderante en telecomunicaciones al grupo de interés económico conformado por Inbursa, América Móvil, Grupo Carso, Telmex, Telnor y Telcel, y como agente económico en materia de radiodifusión al grupo económico conformado por Televisa, 12 subsidiarias afiliadas propias y afiliadas con participación mayoritaria o minoritaria y 30 concesionarias afiliadas independientes. Como es de su conocimiento, se impusieron medidas asimétricas, como lo ordenaba la Constitución, para evitar que el tamaño del preponderante tuviera un efecto negativo en los mercados. Permítanme abordar un poco qué es lo que se ha hecho en seguimiento de estas medidas que se impusieron. Se impusieron medidas al agente económico preponderante en materia de telecomunicaciones, consistentes en la presentación de ofertas relacionadas con servicios mayoristas de usuario visitante, de comercialización y reventa de servicios para operadores móviles virtuales, de acceso y uso compartido de infraestructura pasiva en redes fijas y móviles, así como de arrendamiento de enlaces, en este último caso, solo para las redes fijas. Estas ofertas fueron presentadas el 4 de junio ante el Instituto, en cumplimiento de las propias reglas emitidas por el Instituto. Estas ofertas fueron analizadas y se requirieron modificaciones al agente económico preponderante el 20 de agosto. Se han presentado ya al Instituto documentos con los cuales se pretende dar cumplimiento a estos requerimientos y se pretende que el Instituto las analice a efecto de que puedan aprobarse estas ofertas públicas y publicarse a más tardar el 31 de diciembre de este año. Por lo que se refiere a la desagregación de la red local del agente económico preponderante, lo que se conoce como la desagregación del bucle, se han celebrado 5 sesiones del Comité Técnico de Desagregación y 4 reuniones de un grupo especializado para abordar los aspectos técnicos. El IFT, como se previó desde la emisión de las reglas de preponderancia, debe resolver aquellos aspectos que no hayan podido convenirse en el seno del comité. Se encuentra en este momento en análisis de estos aspectos a efecto de emitir la regulación conforme a la cual se tendrá que llevar a cabo esta desagregación del bucle. Una vez revisados estos aspectos, deberá publicarse este lineamiento y el agente económico contará con un plazo de 60 días para emitir su oferta. Por lo que se refiere al agente económico preponderante en materia de radiodifusión, presentó también su oferta pública de infraestructura, como en el caso del agente de telecomunicaciones, y el Instituto también resolvió los términos y condiciones que deben cumplirse antes de publicarse, y también ya se recibieron por parte del agente económico propuestas específicas para dar cumplimiento a esta obligación. Corresponde al Instituto autorizar esta oferta y una vez que se publique, con base en ella, prestar los servicios de compartición de infraestructura. Existe también una obligación que la comparten el agente económico en materia de telecomunicaciones y el preponderante en materia de radiodifusión, que tiene que ver con contenidos. El Instituto publicó el 30 de mayo del 2014 la identificación de los contenidos relevantes que por su naturaleza no pueden ser contratados en exclusiva por ninguno de estos agentes. Son los partidos de la Selección Mexicana de Fútbol en categoría varonil mayor, las ceremonias de inauguración y clausura de Juegos Olímpicos de verano, los partidos de inauguración, cuartos de final, semifinales y final de Copa del Mundo y el final de torneo de Liga de Primera División. Finalmente, quiero señalarles a ustedes que el Instituto ha iniciado los trabajos para elaborar los modelos de costos conforme a los cuales tendrían que resolverse los diferendos que se presenten en cumplimiento de estas ofertas públicas a las que he hecho referencia. Por lo que se refiere a la licitación de las 2 nuevas cadenas con cobertura nacional, está en pantalla la última modificación. Durante el primer trimestre, es decir, dentro de los primeros 180 días a partir de la integración del Instituto, como ya decía hace un rato, se publicaron las bases y la convocatoria para estas 2 nuevas cadenas. ¿Qué criterios se utilizaron en esta licitación?
se ponen a disposición del público 12 MHz del espectro radioeléctrico disponibles en 123 localidades. Para conformar una cadena nacional se requiere que al menos estas señales tengan cobertura en 30% de la población de cada una de las 32 entidades federativas. Se hicieron transparentes desde el principio los criterios conforme a los cuales el Instituto asignará estas licitaciones, y en el criterio de la fórmula que está a disposición de todos en Internet se privilegia la cobertura sobre el factor económico. Las concesiones se otorgarán por 20 años y el valor mínimo de referencia está fijado en 830 millones de pesos por cada una de las cadenas, previa opinión requerida a la Secretaría de Hacienda, como lo ordena la Constitución. Permítame hacer una pausa para señalar nada más que después de publicada la convocatoria y aproximándose los plazos para iniciar el proceso licitatorio, no se había expedido la ley secundaria, la ley reglamentaria de la reforma constitucional. En atención a ello, el Instituto estimó pertinente postergar el inicio de la licitación a efecto de asegurarnos de que los posibles participantes tuvieran claridad sobre las cargas regulatorias conforme a las cuales debían prestarse estos servicios. Una vez expedida la ley y en vigor, el Instituto modificó una vez más las bases de licitación, ahora para adecuar las bases de licitación al nuevo marco jurídico, de tal forma que en las bases se prevé ahora también un modelo de título de concesión única, como lo ordena la ley, y se ajustaron los calendarios en razón de que hay certidumbre ya respecto de los procesos en la licitación y las autoridades que intervienen en él. Por ejemplo, la opinión favorable que exige la ley en materia de comercio exterior por parte de la Comisión de Inversiones Extranjeras. De tal suerte que, adecuándose las bases al nuevo marco legal, no se vio la necesidad de preservar plazos tan amplios como se habían previsto en un principio, y se acotaron. Se prevé que el fallo de la licitación se dé a más tardar el 19 de marzo del próximo año. Siguiente lámina, por favor. Muchas gracias. Además de lo que ha sido la agenda de los 180 días, traigo como parte de este informe también para su consideración que hemos celebrado 47 sesiones, 18 ordinarias y 29 extraordinarias, que han dado como resultado 724 resoluciones y acuerdos y 5 consultas públicas, es decir, 729 asuntos resueltos por el Pleno durante este año. No se alcanza a ver ahí por el tamaño, pero dentro de estos 729 asuntos también es importante señalarles que el Instituto se ha concentrado en abatir parte importante del rezago que adquirió de la extinta COFETEL y de los asuntos que le fueron turnados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Competencia Económica. Destacan la atención de 473 trámites que se encontraban en curso en telecomunicaciones, que implican otorgamiento de concesiones, refrendos, autorizaciones, prórrogas y autorizaciones en materia de permisos en cuanto se refiere a telecomunicaciones. Por su parte, en materia de radiodifusión, se desahogaron también 448 trámites que se encontraban pendientes, entre ellos expedición de títulos, otorgamientos de refrendos a concesiones, otorgamientos de nuevos permisos, negativas de permisos también, y autorizaciones relacionadas con concesiones y permisos en materia de radiodifusión. Como pueden ver, se trata de más de 900 asuntos en trámite en materia de telecomunicaciones y de radiodifusión. ¿Qué ha hecho el Instituto en razón del mandato constitucional del apagón analógico? Como es de su conocimiento, el modelo cambió con motivo de la expedición de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifusión. La ley prevé ahora expresamente que la condición para apagar el país el 31 de diciembre de 2015 es que se alcance penetración en 90% de los hogares de escasos recursos definidos por la Sedesol, con receptores o decodificadores aptos para recibir señales digitales de televisión radiodifundida. El Instituto deberá concluir las señales analógicas anticipadamente por área de cobertura, es decir, apagones locales o regionales, una vez que se alcance, dice la ley, en el área que corresponda, el nivel de penetración referido. Para cumplir con este nuevo mandato legal, el Instituto emitió una nueva política para la transición a la televisión digital terrestre. Esta nueva política fue emitida después de un proceso de consulta pública. Adicionalmente, se han autorizado 356 canales digitales y se han asignado en forma directa otros 201 canales, en suma más de 500 canales. Asimismo, se inició una campaña intensiva de sensibilización en medios de comunicación, tanto en radio, televisión como en prensa. En cumplimiento del nuevo mandato legal y
y de la política ahora publicada, el instituto se encuentra a la espera de que se le acredite el cumplimiento de este porcentaje de penetración que prevé la ley para estar en condiciones de comenzar a ordenar los apagones analógicos. Otro asunto de la mayor importancia ordenado por la Constitución son las redes compartida y la red troncal, que ahora se nos preguntaba también sobre ella. Ambos instrumentos se encuentran previstos expresamente en la Constitución. Uno, por lo que se refiere a la red troncal, que tiene que ver con la expansión de la red de la Comisión Federal de Electricidad, posteriormente en manos de Telecom, y otro, la red compartida de telecomunicaciones, que prevé la utilización de 90 MHz del espectro radioeléctrico contiguos en todo el territorio nacional. Desde que el instituto se integró, ha iniciado los trabajos para desarrollar lo que le corresponde en materia regulatoria, todo lo que tiene que ver con cobertura, calidad, precio, ahora mandato expreso incluso de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifusión. Existe una carga importante del lado del regulador, pero también una carga importante del lado del Poder Ejecutivo. Así lo ordena expresamente la Constitución. Este proyecto de la red pública compartida debe ejecutarse en forma coordinada. En razón de ello, se celebraron convenios de colaboración interinstitucional entre el Instituto y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el pasado 9 de octubre. Estos convenios pretenden dejar constancia expresa de cada una de las fases y la intervención de cada una de las autoridades con plazos señalados para su cumplimiento. Consideramos que esta es la forma de ordenar esta colaboración, dar certidumbre sobre el cumplimiento y llamo la atención a ustedes que en el caso de la red compartida se prevé que de agosto de 2014 a enero de 2015 se inicie la instalación con pruebas de campo. Esto sucede con la instalación de este tipo de redes en el resto del mundo. Estamos hablando de la utilización de una banda, por primera vez en nuestro país, para tecnologías, sobre todo de banda ancha móvil. El instituto tendrá a su cargo el diseño de la política regulatoria que se verá materializada en el título mismo de concesión. Y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes iniciará un proceso de licitación que comenzará en diciembre de este año y culminará en agosto del próximo año mediante una asociación público-privada. Por lo que se refiere a la red troncal, el instituto tendrá a su cargo la expedición de los lineamientos que prevé el artículo 15º transitorio del decreto de reformas a la Constitución, que desembocarán en toda la carga regulatoria que tendrá Telecom una vez cedido el título de CFE para operar esta red. La SCT se compromete a través de Telecom y en conjunto con CFE a presentar la solicitud de cesión a más tardar en diciembre de este año y el instituto a resolver la cesión y las condiciones conforme a las cuales se deberá operar esta red troncal a más tardar en marzo de 2015. Como ustedes saben, parte importante de la reforma fue constituida el Instituto Federal de Telecomunicaciones también como la máxima autoridad en materia de competencia en los sectores de telecomunicaciones y de radiodifusión. Como parte de ello, el instituto recibió 58 expedientes en trámite que llevaba la Comisión Federal de Competencia. De septiembre de 2013 al 1 de octubre de 2014, el instituto ha resuelto 78 asuntos y 28 se encuentran en trámite. Destaco por su importancia la imposición de una sanción por práctica monopólica absoluta y la imposición de otra sanción por prácticas monopólicas relativas, así como otra sanción derivada de un incidente de verificación del cumplimiento de condiciones en una concentración que había autorizado la Comisión Federal de Competencia. A propósito de lo que se nos cuestionaba, el instituto, también en cumplimiento de lo ordenado por el régimen transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones, se dio a la tarea de reordenarse institucionalmente y viendo las mejores prácticas internacionales, expidió un nuevo estatuto orgánico el pasado 4 de septiembre. Destaca por su importancia la creación de una unidad de espectro, un recurso finito y con una demanda cada vez creciente en el mundo. Requiere la atención de una unidad que ayude a ubicar de la forma más eficiente este recurso. También destaco a su atención la creación de una coordinación general de política de usuario, que tiene por objeto precisamente tener esta visión transversal en todo el quehacer cotidiano del instituto y en cumplimiento de su mandato constitucional de velar por lo dispuesto por los artículos 6º y 7º de la Constitución. Por último, para terminar, lámina siguiente, muchas gracias. Quisiera hacer referencia a los mandatos expresos con plazo específico previstos en el régimen transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifusión.
Son sin duda muchas las atribuciones que se han confiado al instituto. Son muchas nuevas atribuciones que se han confiado al instituto. Haré referencia únicamente a aquellas que tienen un plazo previsto expresamente en el régimen transitorio. Se prevé la creación de un sistema electrónico para tramitar solicitudes de suscripción de los convenios de interconexión. El instituto lanzó una consulta pública para cumplir con su obligación y emitir estos lineamientos. Se prevé el inicio de procedimientos de investigación para determinar a los agentes con poder sustancial en los mercados nacionales de audio y video asociado. Estas investigaciones ya iniciaron, como consta en la publicación del extracto que publicó la autoridad investigadora. Como ustedes saben, por mandato constitucional y legal, esta autoridad investigadora tiene autonomía y en su autonomía determinó iniciar estas investigaciones no solo a nivel nacional, sino también a nivel local y a nivel regional. La armonización del estatuto orgánico, de lo que ya di cuenta, la modificación a las reglas de portabilidad numérica, que también se nos cuestionaba hace un poco, como un importante derecho previsto ahora en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. En cumplimiento de nuestras obligaciones, estas nuevas reglas deberán estar publicadas por el Instituto a más tardar en noviembre próximo y deben prever una efectiva portabilidad en menos de 24 horas. El Instituto ya publicó, en este momento se encuentra en consulta pública, el proyecto de nuevas reglas que podrá emitir, como ya decía, en un futuro cercano. Lineamientos de colaboración con la justicia. Existe un mandato específico también que debe cumplirse a más tardar a principios de noviembre de este año. Se está trabajando, como lo ordena la propia ley, con los concesionarios y con instancias de procuración y seguridad de justicia para poder emitir estos lineamientos en tiempo y forma. Eliminación del cobro de larga distancia nacional. Este se tendrá que dar por Ministerio de Ley a partir del 1 de enero, independientemente de la consolidación de las áreas de servicio local. Siguiente, por favor. La instalación de un consejo consultivo, para ello el legislador nos dio el plazo, un plazo que vence el 9 de febrero del próximo año. Estamos en proceso de definir los mejores perfiles que deben integrar este consejo consultivo. La emisión de un plan para reorganizar el espectro radioeléctrico. Este plan tiene como plazo el 9 de febrero de 2015. Sin embargo, estamos previendo emitirlo antes, porque como ustedes saben, este plan es una derivación del Plan Nacional de Espectro, en el que ya estamos trabajando y que pretendemos emitir antes de que concluya este año. Definición de los puntos de interconexión de la red del agente económico preponderante, con plazo también fatal al 9 de febrero del 2015. Se está analizando la información presentada por el agente económico. Emisión de lineamientos relacionados con la multiprogramación, también con plazo para el 9 de febrero de 2015, estamos trabajando en ello también. La elaboración de estudios sobre programación infantil con el mismo plazo. Establecimiento de términos para la transición de permisos a concesiones de radiodifusión. La ley establece un año para que todos los permisionarios migren a la concesión, en este caso puede ser social o puede ser pública, de radiodifusión. Tenemos que emitir lineamientos para que eso suceda, estamos trabajando en ellos y serán sometidos, por supuesto, a consulta pública. La terminación de las señales de televisión analógica, ya agoté este punto, y la determinación de casos en los que no es obligatorio el lenguaje de señas o subtitulaje dentro de la regla general prevista para todos los concesionarios con cobertura mayor al 50%, a más tardar el 13 de agosto de 2017. Dado el formato que se nos ha dado, y lamento haberme excedido unos minutos, tenía la intención de presentar en términos generales lo que se ha hecho y asuntos que sé que son del interés, y estamos, por supuesto, a las órdenes para contestar cualquier pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Habrá ocasión para poder seguir abundando en todos estos planteamientos y tal como lo comentó el senador Lozano, vamos a dar seguimiento al formato que está señalado en el orden del día que ha sido aprobado. Lo que correspondería ahora sería la primera ronda de intervenciones de senadores por cada grupo parlamentario, iniciando con el Partido del Trabajo, el Partido Verde, Verde Ecologista, el Partido de la Revolución Democrática, el Partido Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional. Ese sería el orden, cada senador participaría hasta por 5 minutos, vendría la respuesta del presidente comisionado o de quien él designe de los integrantes del Pleno del IFETEL y posteriormente una réplica, una intervención del senador que tenga la participación para poder comentar sobre la respuesta que le sea proporcionada por los integrantes del IFETEL.
Es el turno entonces del senador Juan Gerardo, vamos a escucharlo, él participa como representante del Partido Verde Ecologista. Adelante, senador. Muchas gracias, presidenta. Les ofrezco una disculpa, pensé que mis colegas del Partido del Trabajo harían uso de su oportunidad de pregunta. Pero bueno, me voy a enfocar a dos temas que fueron mencionados en la exposición del presidente del instituto, a quien agradezco por la exposición de los temas que hizo ahorita en tribuna. Agradezco también, obviamente, la disposición de los demás integrantes de las comisionadas y los comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones para estar esta tarde aquí y atender las inquietudes de los senadores integrantes de estas dos comisiones. Por lo que hace al tema de la preponderancia a la que se refirió el señor presidente, a mí me queda una duda. O sea, efectivamente supimos que se impusieron medidas asimétricas a los agentes preponderantes en el sector de telecomunicaciones y en el sector de radiodifusión. Sin embargo, por ejemplo, en el Senado de la República, yo no lo he podido ver en los informes trimestrales, no conocemos exactamente la valoración que ha hecho el instituto hasta el día de hoy del cumplimiento efectivo de estas medidas. Me gustaría que nos explicara un poco, sobre todo las medidas principales que se impusieron en ambos casos, nos pudieran explicar algunos de sus colegas también sobre este cumplimiento efectivo de las medidas asimétricas. Entiendo que era la intención emitir reportes periódicos sobre el cumplimiento de cumplimiento efectivo de estas medidas, y reitero, no lo conozco, por lo menos aquí en el Senado no tenemos conocimiento de esos reportes. Usted hizo referencia a las ofertas de referencia previstas para los dos casos de los dos agentes preponderantes, y me queda una duda porque usted mencionó, y aquí lo anoté, que las ofertas fueron recibidas el 4 de junio, fueron analizadas, el instituto solicitó modificaciones y que esas modificaciones ya fueron presentadas al instituto y que en este momento se analizan nuevamente para ser aprobadas a más tardar el 31 de diciembre. Me llama la atención y me preocupa un poquito que con la entrada en vigor de la nueva legislación, que concretamente en el artículo 268 del nuevo marco jurídico, se establece que estas ofertas de referencia deben ser sometidas a consulta pública. En lo que usted expuso no escuché la idea de que se vayan a someter a consulta pública, y me gustaría saber cuál es la razón por la que el instituto ha optado por omitir este importante paso que creo que es muy importante en este nuevo entorno en el que se desenvuelven ambos sectores de telecomunicaciones y radiodifusión. Por lo que hace al tema de la desincorporación de activos que tanto se ha manejado en medios, desincorporación de activos de uno de los dos preponderantes, está claro que el artículo 12º transitorio del nuevo marco legal establece esa posibilidad, pero también establece que el plan que se presente al instituto, que entiendo no se ha presentado, sea un plan que garantice la competencia efectiva en el sector telecomunicaciones en este caso. Eso me lleva a que para que se pueda valorar si se garantiza la competencia efectiva o no, es necesario que el instituto pues haya hecho ya un trabajo por lo que hace a la definición de mercados relevantes, que me lleva a su vez al artículo 39º transitorio de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que habla de un periodo, ahí se estableció un periodo para que, voy a leer muy brevemente parte del artículo que dice: dentro de los 30 días naturales posteriores a su entrada en vigor, y habla de iniciar los procedimientos de investigación que correspondan en términos de la Ley Federal de Competencia Económica, a fin de determinar la existencia de agentes económicos con poder sustancial
en cualquiera de los mercados relevantes de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, entre los que deberá incluirse el mercado nacional de audio y video asociado a través de redes públicas de telecomunicaciones. Para ello, tendría que haberse ya, se debe tener una determinación de cuáles son los mercados relevantes sobre los cuales esté haciendo este trabajo el instituto. Me preocupa que tampoco he visto un proceso de consulta pública respecto a la determinación de los mercados relevantes. Es un tema que evidentemente incide directamente en el artículo 19º transitorio, pero nos va a llevar a darle eficacia al artículo 12º transitorio de la propia ley. En ese sentido, me gustaría preguntarle las razones por las cuales no se ha hecho la consulta pública, si ustedes consideran que no es necesaria y por qué. Y sobre todo aquí, por ejemplo, pues traigo a colación cómo, por ejemplo, la Unión Europea hace varios años emitió o inició un proceso de consulta pública mediante el cual determinó, si no mal no recuerdo, alrededor de 24 mercados relevantes, tanto en telecomunicaciones como en radiodifusión, mercados relevantes que ha ido disminuyendo en la medida en que las medidas regulatorias que ellos han impuesto, los países integrantes de la Unión Europea, han sido exitosas y han permitido reconocer que hay condiciones de competencia en varios de los mercados que originalmente se consideraba eran necesarios para, o se consideraba que se requería imponer en ellos medidas de regulación ex ante para evitar el abuso del poder sustancial de otros operadores. Entonces, esos son los dos temas de en esta ronda de preguntas. Comisionados, por mi parte es cuanto, presidente y presidenta. Gracias, senador. Presidente, ¿nos indicas? Para atender las primeras preguntas de preponderancia, la comisionada María Elena Estavillo, si nos hace favor. Adelante, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos. Con gusto voy a referirme a el tema de las obligaciones de preponderancia. Las obligaciones impuestas a ambos agentes económicos preponderantes, tanto en telecomunicaciones como en radiodifusión, son muy vastas. Algunas de ellas, por su propia naturaleza, podían aplicarse de manera inmediata a la notificación de las resoluciones. Otras requieren un trámite, que son disposiciones más complejas en las cuales hay que determinar las metodologías, en algunos casos, en otros los lineamientos mediante los cuales se pueden aplicar. En este último caso están las ofertas públicas. Al agente económico preponderante en telecomunicaciones se le impuso la obligación de presentar para su oferta a cualquier demandante estas llamadas ofertas públicas en acceso a infraestructura pasiva en la venta a comercializadoras, es decir, a los operadores móviles virtuales, en la oferta pública también de servicios de usuario visitante. También podríamos incluir, aunque no se le llama de esta manera como oferta pública, pero también tiene el mismo efecto, es el del convenio marco de interconexión, donde ya quedaron definidos todos los términos con los cuales tendrá que ofrecer los servicios de interconexión el agente económico preponderante en telecomunicaciones. Adicionalmente, al agente preponderante en radiodifusión se le impuso también la obligación de presentar una oferta de acceso a infraestructura pasiva. En todos los casos que he señalado, salvo en el del convenio marco de interconexión, en donde ya están definidos todas las condiciones, los otros requieren un proceso de presentación al instituto para su aprobación. En
Todas estas ofertas siguen el procedimiento previsto en las resoluciones, donde ya el instituto recibió las primeras propuestas por parte de los agentes preponderantes. Se les requirió hacer modificaciones en todos los casos del agente preponderante de telecomunicaciones. En el de radiodifusión se determinaron las condiciones definitivas, ordenando hacer algunas modificaciones a las que había presentado el agente económico, y todas estas, una vez que se termine el proceso, estaríamos ahorita en la última parte de revisión, digamos en la segunda ronda de la presentación al instituto por parte del agente preponderante en telecomunicaciones, para que ya se determinen las condiciones definitivas, se procedan a su publicación para que entren en vigor a partir del 1 de enero del año entrante. Aquí, en cuanto a esta cuestión de que si se deberían someter a una consulta pública, efectivamente, el artículo 268 de la ley se refiere a esta consulta pública, pero este artículo hace referencia al artículo 267, donde se establecen las condiciones que es posible imponer al agente preponderante. En este caso, la resolución se emitió con anterioridad a que entrara en vigor la ley. Estamos verificando el cumplimiento de las condiciones tales como fueron impuestas al agente económico preponderante, y en ese caso no se previó el proceso de consulta pública. Por eso se está tramitando de esta manera. En cuanto a otras obligaciones, como señalaba, son muy amplias las obligaciones. Estamos hablando de decenas de obligaciones, pero me voy a referir a algunas de las más relevantes. Se estableció la prohibición a ambos agentes económicos para contratar contenidos relevantes en términos de exclusividad. Para ello, el instituto publicó la identificación de cuáles se consideran que son estos contenidos relevantes, a las que se refirió en su presentación el comisionado presidente. También se estableció un sistema de precios tope para los servicios de telecomunicaciones fijas. Este sistema de precios tope ya recibimos por parte del agente preponderante su propuesta de metodología. Este es un sistema más completo, más exhaustivo que el que contempla el título de concesión de Telmex, precisamente porque han pasado muchos años, los servicios han evolucionado, y en la canasta de servicios que definimos en la resolución de preponderancia estamos incluyendo otros que no existieron en su momento, como el de banda ancha, precisamente para que quede contemplado en este esquema de regulación. Se estableció ya el funcionamiento de 3 comités que se derivan de la resolución: el comité de desagregación, el comité que tiene que ver con el sistema electrónico para los servicios móviles, y el relativo al sistema electrónico para el seguimiento a los servicios fijos. Se han estado haciendo acciones de verificación de algunas de las obligaciones que sí tienen que estar ya en vigor, como la prohibición de bloquear las terminales móviles para el agente económico preponderante en telecomunicaciones, y también para que los usuarios de prepago tengan acceso a sus facturas. Se han recibido, asimismo, algunas denuncias sobre incumplimiento de las obligaciones de los preponderantes. Se les está dando seguimiento a estos procedimientos, aunque también vale la pena mencionar que algunos de ellos se refieren a obligaciones que ya deberían estar en cumplimiento, y algunos otros a obligaciones, por ejemplo, que están relacionadas con las ofertas públicas
que todavía no están en vigor porque no se han determinado las condiciones finales que se tendrá que ofrecer a los operadores demandantes. Gracias. Gracias a la comisionada Estavillo. Vamos a escuchar la réplica del senador Gerardo Flores. Muchas gracias, presidenta. Muy brevemente, entiendo esta cuestión jurídica de que las ofertas de referencia no están siendo sometidas a consulta pública porque las medidas que se impusieron fueron con apego al anterior marco legal y que el artículo 268 al que yo me referí, a su vez refiere al artículo 267. Sin embargo, me parece que aquí lo importante es el espíritu de la nueva ley en cuanto a que las decisiones que está tomando el instituto puedan ser sometidas a este tipo de procesos, que son procesos sin duda alguna considerados como mejores prácticas internacionales en materia de regulación, y me parecería, sinceramente, lo digo con toda franqueza, que es un poco chato el decir que no se hace una consulta pública porque la ley anterior no lo preveía, que fue con respecto a la cual se adoptaron las medidas. Me parece que en todo caso el instituto debería hacer un esfuerzo para adaptar las decisiones que va tomando, aunque sean o que vengan retrasadas o apegadas al anterior marco legal, pero en la medida de lo posible recuperar o imponer en ellas el espíritu de la nueva ley. Me parece que eso debería ser algo muy importante y en ese sentido me gustaría reiterar el tema de la desincorporación de activos, porque justamente a mí lo que me está preocupando es esta cuestión de que si bien el instituto sí ha acreditado su intención de hacer consultas públicas en algunos temas, hay otros temas que me parece que el instituto no ha considerado para consultas. Y me preocuparía mucho que el tema más relevante, que tiene que ver con el éxito o fracaso de la reforma en su conjunto, desde mi personal punto de vista, que es el que tiene que ver con esta desincorporación de activos, que si es aprobada por el instituto, pues le quitaría, de acuerdo a lo que dispone el propio 12º transitorio, las obligaciones que se le impusieron en su momento al agente preponderante en cuestión. Entonces, la Ley Federal de Competencia prevé, me parece, si no mal recuerdo, en su artículo 12, la posibilidad de que cuando se trata de desincorporación de activos haya un proceso de consulta pública. Y a mí me gustaría saber o irme con la tranquilidad de que efectivamente el instituto, en este caso, va a utilizar el espíritu de la legislación, tanto en materia de telecomunicaciones como en materia de competencia económica, para garantizarle a todos los mexicanos que las decisiones que se van a tomar, sobre todo esta que es la más relevante, pues considere la opinión no solo del propio instituto, sino de especialistas que puedan participar en un procedimiento de consulta pública. Es cuanto, presidenta. Gracias al senador Flores. Vamos a escuchar ahora la participación del senador Rabín a nombre del Partido de la Revolución Democrática, por favor. Buenas tardes, compañeras, compañeros senadores, con permiso de la mesa. Maestro Gabriel Contreras Saldívar, presidente del IFT, comisionadas, comisionados, integrantes del mismo, sean bienvenidos a este Senado de la República. Un ejercicio de rendición de cuentas por mandato legal, como el día de hoy tenemos, reviste fundamental importancia para nosotros como legisladores, que queremos escuchar los puntos de vista de quienes actualmente ocupan espacios de decisión en ámbitos de reciente creación como es el Instituto Federal de Telecomunicaciones, sobre todo porque hace apenas unos meses este Senado de la República debatía de la manera más intensa, en fondo y en forma, los alcances de una reforma de gran envergadura, como fue la de telecomunicaciones, reforma que, por cierto, contó con un grado muy importante de consenso, a diferencia de muchas
de las otras reformas que se han discutido justamente en este Senado. Estamos a punto de cumplir 4 décadas de que el Poder Legislativo de este país discutió un tema novedoso para su época, incorporando al texto constitucional y concretamente al artículo 6º de la Carta Magna, el derecho a la información garantizado por el Estado. Desde entonces hasta el día de hoy, mucho tiempo ha transcurrido y ahora, asumiendo el reto de la modernidad y los nuevos tiempos y con un nuevo andamiaje jurídico en la materia, nos encontramos en el marco de la competencia y de esta comparecencia de quien tiene a su cargo como presidente el reciente creado Instituto Federal de Telecomunicaciones. El Partido de la Revolución Democrática somos firmes convencidos de que las instituciones son creadas y están diseñadas para defender y ser garante implacable de los derechos de las y los mexicanos, ya que con su actuar cotidiano y cumplimiento de sus obligaciones normativas, día con día, legitiman y por ende logran con el devenir del tiempo su consolidación. Por ello, este ejercicio de rendición de cuentas cobra particular relevancia, porque estamos frente a una de las primeras evaluaciones de un órgano que, en el análisis y en su desempeño, está sujeto al escrutinio para ver si en verdad está cumpliendo con su responsabilidad y por ende la intención de este legislativo se materializa. Maestro Contreras Saldívar, sea nuevamente bienvenido al Senado para este democrático ejercicio de intercambio de opiniones y esperamos que en los planteamientos de la izquierda exista total apertura para poder discutir todos los temas y clarificar los legítimos cuestionamientos. Nos interesa que el órgano que usted preside, así como la toma de decisiones en el ejercicio de sus facultades, cuente con la solidaridad y firmeza que las y los mexicanos esperan de la reforma en telecomunicaciones. Sabemos que en el desempeño de un órgano de reciente creación pudiese haber algún desacierto como consecuencia de la puesta en marcha de procedimientos nuevos. Sin embargo, también tenemos claro que desde el primer momento el instituto debiera estar blindado de errores como consecuencia de ser conformado por expertos en los temas que le ocupan. En este sentido, quisiéramos conocer su opinión en primera instancia acerca del amparo que le han otorgado a la empresa Telefónica, donde se obliga ahora al instituto de iniciar una investigación contra Telcel por cometer prácticas monopólicas que dañan a sus competidores y a los usuarios de telefonía celular al momento de realizar sus recargas electrónicas de saldo, de acuerdo con la sentencia. La sentencia dice, entre otras cosas, que no resulta congruente que la autoridad exija a los promoventes la identificación del mercado, porque esta cuestión corresponde a ella, determinarla en base en los elementos que se le presentaron. Detalla la sentencia. Quisiéramos saber la opinión acerca de este tema. Nos preocupa que este tipo de resoluciones con tal grado de vulnerabilidad ante un órgano jurisdiccional sean emitidas para que después sean corregidas por un juzgador. Por ello me gustaría que nos pudieran comentar qué acciones tomará el instituto para que esta situación no se convierta en una tendencia y cuál es su opinión acerca de esta y otras resoluciones que determinan los órganos jurisdiccionales en detrimento de aquellas emitidas por el instituto. En otro orden de ideas, vemos que transcurre el tiempo, los plazos están por cumplirse y el tema del denominado apagón analógico sigue siendo una asignatura pendiente para todos los involucrados. El programa de trabajo para la televisión digital terrestre del 13 de mayo de 2014 establece que será la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en coordinación con las Secretarías de Hacienda, de Desarrollo Social, de Economía, Medio Ambiente y de Recursos Naturales, así como la estrecha comunicación con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, cómo se implementará este programa, que ahora involucra la entrega de 13.8 millones de televisores obsequiados a población de escasos recursos en un lapso de 18 meses. Nos preocupa el uso electoral que pudiera dársele a este programa, sobre todo por las próximas elecciones en puerta en el año 2015. Por lo que quisiera nos pudiera mencionar qué acciones de coordinación y comunicación han llevado a cabo de manera conjunta con las dependencias antes citadas para que, por un lado, se cumpla con los plazos establecidos para consolidar el apagón analógico y, por el otro, se generen las condiciones a fin de que no se haga uso y aprovechamiento electoral del mismo, y saber si verdaderamente hay una adecuada coordinación y colaboración con las dependencias ya mencionadas. Finalmente, nos gustaría que nos informara acerca de la modificación que el Instituto Federal de Telecomunicaciones realizó por segunda ocasión a las bases de licitación de señales de televisión para conformar por lo menos 2 cadenas nacionales de televisión abierta y que ahora obligaría a los interesados a presentar un proyecto de programación que incluya contenidos nacionales, regionales y locales. Y para poder participar tendrán que obtener la opinión favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras cuando en el grupo participante haya algún inversionista que no sea mexicano. Señoras y señores senadores,
el Instituto Federal de Comunicaciones acaba de cumplir su primer año de existencia. En su momento, quienes lo integran se obligaron a cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan. Sin embargo, con ello también estaba el de defender la autonomía del propio órgano. Con algunas cláusulas de la actual Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, dicha autonomía se vulnera, situación que debe llamarnos la atención y apoyar y fortalecer las modificaciones que fueran necesarias para poder fortalecer este importante instituto en apoyo a las y los mexicanos. Estaremos pendientes durante los próximos meses del actuar del instituto, pues en el cumplimiento cabal de la ley y de la defensa de los intereses de las y los mexicanos y no pues de los grandes consorcios, que es donde está la verdadera prueba de fuego de este órgano. Muchas gracias, presidenta, presidente, es cuanto y muchas gracias por la respuesta. Gracias, senador. Un comentario para los comisionados. Siéntase con la libertad de que después de las preguntas, no solamente uno de ustedes, no tiene que ser uno solamente de ustedes quien haga la respuesta, sino que pueden decir, bueno, va primero la comisionada, después el comisionado presidente, en fin, como ustedes quieran, para efecto de satisfacer